Hola y bienvenidos a Random Access History, el podcast que les habla de problemas, angustias y preguntas de la historia en relación con la tecnología, los videojuegos, el mundo digital y en general la cultura pop. Como siempre estamos Elvis @Elvis con Z Rojas y José @JoseGeekLML. Estamos en redes como @podcastrah y nos pueden escuchar en todas las aplicaciones de podcast. Recuerden que en nuestro Patreon pueden apoyarnos con $1 mensual para recibir un montón de beneficios y así nos ayudan un montón. En este episodio vamos a hablar sobre monarquías en la ficción con nuestras queridas amigas de It's Cheesy Like a Cliché. ¿De qué vamos a hablar hoy, Elvis? Bueno, antes de que empecemos con el tema que tenemos para hoy, primero presentarles a Daily, Mariana y Manuela, que son nuestras súper invitadas. Chicas, ¿cómo están? Hola, gracias por tenernos en su podcast. No, un placer para nosotros. Pueden decir su nombre cada una para como si fueran un Pokémon para que las identifiquen. Porque bueno, igual pues no sé si mucha gente identifica a Elvis y a José, pero... Yo soy Daily. Yo soy Manuela. Hola, yo soy Mariana. Ok, gracias. Hoy vamos a hablar sobre las monarquías en la historia y cómo éstas se representan en las obras de ficción, ya sean series, películas, videojuegos, lo que sea. Entonces vamos a analizar ese contexto de las monarquías haciendo un paralelismo con estas obras. Esto van a ser 2 episodios, uno que lo están escuchando en este momento, otro que va a ser publicado en el feed de It's Cheesy Like a Cliché, pero para ambos es necesario que hablemos un poco de monarquías en la historia de la humanidad. Y monarquía entendido como una forma de gobierno, una entre muchas formas de gobierno que ha habido, formas de organización social, pues, en la historia de la humanidad, que no es la única, y la monarquía tampoco hay una monarquía y ya, sino hay como muchas en su especie. Es como lo que llamamos monarquías, las de antiguo régimen, antes de la Revolución Francesa, sí, que se oponen bastante a lo que hoy en día conocemos como democracia, o como democracia liberal, más o menos. Y pues hay varios tipos de monarquía. Y que aún se ven, ¿no? O sea, vemos, por ejemplo, que en España aún están los reyes, en Inglaterra también está pues la reina inmortal. Isabelita, saludos. Señora. Este capítulo es por ti, baby. A ella sí se le pueden cantar los 10.000 años más en el cumpleaños. Sí. Entonces tenemos como también estas formas que si bien no son directamente, o sea, el poder político no lo tienen directamente ellos, pues aún se presenta este fenómeno de la monarquía. De que hay reyes y reinas. Digamos, en Inglaterra, pues técnicamente es una monarquía constitucional. Uh-huh. Es decir, lo que decía Elvis, no ostenta, Isabel no ostenta el poder político completo, sino que pues hace parte de una constitución y de una república. Y eso existe desde hace un montón. Sirven de adorno. Uh-huh, sirven de adorno y en muchos casos para chuparse el erario público, pero pues hoy en día son básicamente instituciones privadas. Digamos que hay otros ejemplos de monarquías que a veces se les quita la parte del mono, de que es uno solo. Por ejemplo, pues el triunvirato, que fue algo que ocurrió justo antes del Imperio Romano, en Roma, también es como un tipo de monarquía en el que unas pocas personas son las que ostentan todo el poder político y eso. O incluso la aristocracia también, que pues es un grupo de personas de élite las que gobiernan. Entonces a mí me parece también importante resaltar eso, pues que monarquías hay varias en su tipo, hay monarquías absolutas, digamos, algunos países de Oriente Medio son monarquías y no son monarquías tan constitucionales, sino son como literal la monarquía y hay un monarca que no siempre es un rey, pueden tener dos nombres y son los que dicen que se hace, son básicamente las 3 ramas del Estado en una sola cosa. Sí, enfocadas en una sola persona. Y pues que obviamente no es lo mismo que algo sea, que un estado sea monárquico, que una sociedad sea una monarquía, a el sistema económico. Aunque históricamente estén relacionados, digamos, un poco repúblicas liberales con ciertas fases del capitalismo, pues no necesariamente es lo mismo, ¿sí? No, o sea, que haya monarquía no quiere decir que haya un sistema económico particular. Bueno, si ya empezamos con un origen histórico, como de hecho investigando para esto había muchos
videos que decían como el origen de las monarquías, como la primera monarquía del mundo. Es muy extraño, pero pues es de larguísima duración. O sea, podemos encontrar que esta forma de gobierno pues data desde siquiera algunos imperios sumerios, desde la civilización egipcia. Lo que muchas veces se llamaría como el inicio de la historia, ¿no? Porque están más o menos también desde que la historia se ha escrito, ¿sí? Desde que hay como registro escrito por allá en Sumeria, incluso antes. Desde los vestigios mismos de la historia se encuentra la monarquía. Eso explica por qué estamos como tan obsesionados con los reyes y con toda esta vuelta, ¿no? Siempre ha estado con nosotros. Exacto, siempre, digamos que en buena parte de la historia de la humanidad, que es desde que comenzamos a escribir, pues ha habido monarquías de un tipo u otro, o sea, desde hace miles de años hay monarcas y hay al menos algo que podría llegar a ser parecido a una monarquía, y esto yo lo veo es, acordándome por allá de mis clases de historia antigua, el origen como histórico estructural de esto es la división del trabajo, cuando ya las bandas de cazadores y recolectores se empiezan a sedentarizar y a trabajar la tierra, empiezan a acumular excedentes de alimentos y eso permite que se divida más el trabajo. Entonces hay gente que no se dedica todo el día simplemente a cazar y a recolectar, sino que con el excedente agrario pues podía haber gente que se dedicaba 100% a las artesanías o que se dedicaban a otras cosas. Y esas personas, específicamente los que se dedicaban a la parte, digamos, más religiosa, fueron los que empezaron como a organizar. No sé si se acuerdan de ese capítulo de Rick and Morty en el que es el episodio La Purga de Rick and Morty, que al final, después de la purga, dicen como... I need food. Who's got food for that guy? I do, but this is for me. Can't you make some more? Oh, sure. And while I'm making food for everyone, who takes care of my kids? I'll take care of your kids if I get some extra food for it. Extra food? Well, I'm not gonna do extra work if we all get the same. Y así llegan y siguen hablando hasta que básicamente vuelven a lo mismo de antes. Es básicamente eso, como la sociedad se va complejizando de forma que empieza a estratificarse al punto que llega una persona o un grupo de personas a estar por encima de los demás y se crean estamentos o se crean lo que llamamos como clases sociales, que no necesariamente son lo mismo. Ahí ya, la historia ya de análisis de materialismo histórico, más por el lado marxista de la historia, pues esto se nos pueden ir 5 horas de que alguien realmente nos explique cómo funcionan las clases sociales en la historia. Pero es básicamente una estratificación de la sociedad en la que unas personas ostentan más poder, y es un poder que básicamente venía de que recibían más excedentes de comida, ¿sí? Básicamente es eso. Who's gonna keep track of who gets how much food for how much work? Hello, I can do that. I'll keep track of everyone's food. You know, in exchange for food. That's not a real job. Pero a veces también se da un liderazgo por mérito, es decir, llegaban a la cima de la sociedad las personas que hacían mejor algo. Entonces, si en un pueblo de 1,000, 2,000 personas había una familia específica que era muy buena con las artesanías, pues eso hacía que ganaran más renombre, que ganaran más comida, pues más dinero, digamos, y eventualmente podían llegar a la cima por mérito. ¿Qué pasa? Que pues en nuestros cerebros un poco menos, incluso los cerebros que tenemos hoy en día, pues, y pues esto es el ejemplo perfecto, son los delfines políticos, parce, que uno cree que porque alguien es hijo de alguien, pues va a ser bueno en lo que hace su papá, ¿sí? Y eso, pues fíjense que existe desde antes de la escritura. Entonces, esa meritocracia se volvía hereditaria y eso causa que empiecen a haber como dinastías de personas que se creía que eran mejor que las demás, simplemente por el hecho de que su papá, su abuelo y su bisabuelo eran muy buenos en eso. Para mí es algo como sencillo, como uno dice como, bueno, en un momento había gente que hacía mejor las cosas y se perpetuaron en ese poder que ganaron en algún momento, y eso se dio gracias a que hubo un excedente de alimentos. Y ya, como esa es la historia de las monarquías. Muchas gracias, los esperamos dentro de 15 días. Entonces, pasando ese origen histórico de las monarquías, en la edad antigua, pues como bien lo decías, pues se ve por la acumulación. Y digamos que en la antigua Grecia
y en Roma pues hay un único líder. En Grecia se llamaba como Anax o Basileos. Y digamos que la monarquía en la antigua Grecia surge en el periodo denominado como arcaico o en el periodo de nacimiento, donde cada polis o cada ciudad pues era autónoma y tenía un basileo, que era como una especie de líder que manejaba el poder y la economía en la ciudad. Pero aquí hay algo interesante y es que el Wanax o el Anax era aquel líder que estaba por encima de los demás basileos. Entonces, por ejemplo, en la Ilíada, Homero lo describe a Agamenón como un Anax. Y analizándolo, pues Agamenón era como el emperador o el líder supremo de todos estos ejércitos que estaban con él y que intentaban pelear, ¿no? Y podría haber que habían algunos líderes o personas a cargo de otras ciudades, pero él estaba por encima de ellos. Entonces es muy interesante ver que esta organización griega pues tenía dos tipos de monarcas. Bueno, en la antigua Roma, pues como sabemos, la población estaba dividida en tres, que eran los patricios o la clase dominante, Marica, qué pena. Yo duré todo un semestre viendo historia de Roma y de Grecia y yo en ningún momento me pude tomar en serio cuando el profesor decía los patricios, porque me imaginaba a Patricio, el de Bob Esponja. ¿Es el crustáceo cascarudo? No, es Patricio. Ya, qué pena, sí. Entonces, como sabemos, en la antigua Roma, la población se dividía en tres. Los patricios, estrella, que eran la clase dominante, los plebeyos, que son los pobres, libres con derechos, y los esclavos, que no eran ni libres ni tenían derechos. Pues aquí la monarquía era el rey, que compartía cierto poder divino, pero a diferencia de la griega, este era aconsejado por el Senado y un colegio sacerdotal. Obviamente el pueblo tenía que obedecer sí o sí digamos que las decisiones que tomaban. Pero hay un cambio. En 510 a.C. se dicta una nueva constitución, o antes de nuestra era, como lo quieran decir, se dicta una nueva constitución tras la expulsión de Tarquinio el Soberbio, y se decide que el poder se va a elegir y básicamente se crea una especie de democracia, que no es una democracia sino más bien la repartición de un poder oligárquico. Uh-huh. Pero pues a raíz de eso es donde empezamos a ver estos emperadores. Listo, esa básicamente es la organización del mundo occidental. Sé que hay califatos, hay en Egipto también. En Egipto, en Asiria, Babilonia, hay una cantidad, en Uruk. Entonces es muy grande. Entonces estamos acostumbrados a la historia occidental más decimonónica, entonces traje esos. Y en la Edad Media no se acabaron. No. Es que o sea, a mí lo que me parece más loco es que monarquías en serio, como institución, así hayan cambiado cómo se dividía el poder, quiénes eran los que estaban como ungidos de ese poder, han continuado. Entonces, en la Edad Media, pues estuvo obviamente enmarcado por el feudalismo, que digamos que es el resultado de lo que pasó en Occidente, también en la Europa occidental, con la caída del Imperio Romano de Occidente. Y es básicamente esa apropiación del exceso de la producción rural por parte de una clase señorial, que en este caso era el clero y los nobles, como esas familias que quedaron también de por ahí, o los que se acomodaron también en el poder. Básicamente, el monarca feudal pues es muy raro porque es como monarca de sus vasallos, pero no tenía los poderes específicos del Estado, o pues no tenía todos los poderes, porque se compartía mucho con el Papa. O sea, el Papa en la Edad Media era básicamente monarca de monarcas porque tenía muchísimo poder gracias a la gran influencia de la Iglesia Católica por todos esos años. Entonces, básicamente, lo que hacía era administrar justicia, y los reinos eran muy pequeños. O sea, Europa pues quedó muy fragmentada, sí. Y eso se vino, digamos, un poco a terminar después del siglo XIV, en el siglo XV y XVI, es que estas monarquías, estas grandes casas monárquicas, empiezan realmente a aparecer en Europa, y básicamente los ejemplos son Inglaterra, Francia y España, de cómo llegaron estos al poder. Entonces,
pensemos en la historia que nos han contado, de cómo Isabel y Fernando reconquistaron la península ibérica. Pues ellos eran una monarquía que se hicieron con toda la península, cuando en realidad ahí lo que había eran unos reinos, pues Castilla, León, Aragón, todos esos apellidos. Pues entonces se volvieron monarcas absolutos, o sea, ahí es cuando empieza la monarquía absoluta, que es otro término que ya aparece en el siglo XV y XVI, y que básicamente son unos monarcas como, por ejemplo, como Isabel y Fernando, pero pues también como, qué sé yo, Enrique VIII, me parece también que es un ejemplo de eso, Sí. y como los Luises en Francia, específicamente Los como viejos Luis Lucho. XIV, los Luchitos, los Lucho en Ese Francia. chimbo. Y esta vaina se me hace más loca aún porque ya son unos monarcas que también están ungidos de un derecho divino, es decir, como que empiezan a trascender su humanidad para volverse básicamente también representaciones de Dios en la tierra o el mismo Dios en la tierra. Y el ejemplo, digamos, como más, ¿cómo se diría? Como del libro, como más Sí. icónico de esto es Luis XIV, que pues se denominaba también él mismo como el Rey Sol y que lo veían y se veía él mismo como si fuera un sol, como si fuera, El como si man él se dejó llevara llevar. luz y madre que estaba re loco, o sea, que gonorrea, De estaba verdad, muy vio. loco. Se Tiempo montó en Lady una Gaga. película muy berraca. Sí, se Se la empeliculó mucho compramos. con eso de ser Dios. Entonces, como es Dios, pues no se puede equivocar, Ajá. ¿sí? Es decir, cualquier decisión que tome, sea la que sea, pues va a ser la correcta porque el juicio de Dios nunca se equivoca. Eso me parece bastante interesante también porque pues es en esta época en que las monarquías absolutas también digamos que introducen como ciertos ejércitos ya un poco más entre comillas profesionales, pero que también se basaban mucho en mercenarios de otros lados. Introducen también unas burocracias más permanentes, incluso sistemas ya entre comillas nacionales, es decir, que Sí. abarcaban un territorio mucho más grande que los reinos medievales de impuestos, o sea, sistema de impuestos más grande, unas leyes como más codificadas e incluso un mercado interno cada vez, o sea, como que van tomando forma, un poquito más forma de los estados modernos que conocemos hoy en día. Y pues obviamente también van de la mano del poder imperial, entonces pues ya muchos no eran solo reyes, sino también emperadores en cuanto a que Sí. pues tenían sus colonias de ultramar, tenían su comercio, se hicieron a partir de eso y ahí la historia es larguísima. Pero de estas monarquías absolutas es básicamente de las que más se representan en la cultura pop. Y hoy vamos a hablar de monarquías ficticias, es decir, que no existieron como tal en el mundo real Qué que fantasía. conocemos. Y en el próximo episodio vamos a hablar de cómo se han representado las monarquías en la ficción, en las obras pues, de ficción, en series y películas. Cómo se han representado estas monarquías reales en la ficción Sí. en el próximo episodio. En este, pues ya para botarles la pelota a nuestras queridas amigas, pues vamos a hablar de monarquías ficticias. En mi ejemplo personal sería muy las princesas de Disney. Son princesas, todas. O sea, siempre tienen que casarse para llegar al poder absoluto o ser felices o lo que sea. O ser de la realeza. Es muy poco las historias que son en realidad de gente X. Porque ni siquiera, por ejemplo, Pocahontas, Moana, ni siquiera porque son las hijas de los líderes de sus tribus o clanes. O sea, no más Disney, todo lo que se ha alimentado Disney de la idea de monarquía, ¿no? Sí. Y pues que muchas de esas no son como tal reales. Tal vez como la única es como Anastasia. Y Y ni eso. siquiera Ni es como siquiera es de tal de Disney. Disney. O sea, No estaba es en Disney Disney. Plus, pero no es de Disney como tal. Ya es princesa Disney. Porque pues bueno, Cenicienta, Blancanieves y eso pues no existieron. Hacen parte de un folclore, pero pues... Pero fíjate que esas películas dejan de un lado la monarquía. O sea, se concentran en el drama de la princesa, ¿no? Como de sus Ujú. complicaciones. Pero la monarquía es como ese backstage, ¿sí? Pero pues nunca sabemos bien de esas dinámicas de los reyes, de los consejeros. Claro, hay algunas alusiones y son personajes importantes o tienen algunas menciones en la trama,
pero pues siempre son ahí como atrás, no sé, las he visto así. Claro, pero yo siento que el final sea que tienen que pertenecer a las monarquías es lo importante, o sea, en esta conversación, porque, o sea, Cenicienta pudo haber terminado como rica o pudo seguir siendo una plebeya, pero pues, ¿en serio no se hubiera importado tanto su historia si no hubiera acabado como princesa y casada con el príncipe? Sí, exacto. O sea, no habría el término princesa Disney si no fueran Si no hay la princesas. mayoría literal. Tal vez en la única en la que sí se aborda un poquito más ese tema de la monarquía es en Frozen, porque pues Elsa y Anna tienen problemas pues de regentes, o sea, tienen responsabilidades. Y eso sí se aborda un poquito en las películas, pero como no como el punto central, sino como, bueno, pues una subtrama ahí. Ajá. Es de lo que nos lleva a A a B. Y las otras historias son más de te tienes que casar con el príncipe o tienes que hacer esto. Es más de cómo una princesa tiene que actuar y pues es totalmente entendible pues la visión machista que se tenían en los años 20 y 50. Pero ahorita que sigan con eso, que es muy interesante como siempre estamos siempre algo tiene que acabar con que es importante. Por ejemplo, no sé si ustedes se leyeron Tristan y Isolda, pero Tristan es importante no porque sea el caballero super cool, sino porque él era hijo del rey que mataron. Entonces siempre es como, o terminas siendo el príncipe, o eres el príncipe, o eras un desconocido, pero que en realidad sí era algo importante. Por ejemplo, Luke Skywalker en Star Wars, Jon Snow. Es uno de los principales ejemplos que yo tengo, porque yo me vi la serie hasta el año pasado, me la vi. Entonces sí, ese es como el ejemplo más claro que tengo. Aparte que, pues siendo una serie tan larga, sí se aborda mucho más lo que es la monarquía. Y pues como los clanes, en este caso de los Stark y las demás casas, mejor dicho. Y pues esperar a ver también con la nueva serie en agosto. Sé que va a estar increíble, van a explorar muchísimo más en esa monarquía de los Targaryen. Como esa dinastía. Sí, no, literalmente es una dinastía. Eso me parece muy interesante porque Game of Thrones alcanza como a explorar un poquito esa noción de rey bueno y rey malo y qué hace que un rey sea bueno y qué hace que un rey sea malo. Y estoy poniendo el bueno y el malo como entre muchas comillas porque bueno, yo tengo mis problemas con las monarquías. Pero a mí me parece que en la mayoría de monarquías ficticias o en muchos ejemplos, en alarmantemente muchos ejemplos, no se cuestiona la monarquía. Es decir, muchas veces el héroe está destinado a ser rey por X o Y razón, por ejemplo Aragorn en El Señor de los Anillos, pero nunca se cuestiona por qué hay una monarquía, ¿sí? Y normalmente hay una noción de el rey es bueno y hay un tipo de reyes y de reinas que son inherentemente buenos y que las tramas los presentan como son buenos porque tratan bien a la gente, pero no se está viendo que realmente ellos están en el poder es porque hay un montón de siervos que trabajan la tierra de sol a sol para mantener la monarquía. Pero a la vez también está la noción de tiranía, como por el otro lado, ¿no? Entonces con monarcas que entre comillas son malos, pero normalmente son malos porque son malas personas por el simple hecho de ser el villano de la historia. Sí, se presentan monarcas malos, tiranos, porque son el malo de la historia, no porque realmente sean malos por ser monarcas o sean malos por ser malos monarcas, que igual hoy en día es muy difícil saber realmente qué es un buen monarca porque pues hoy en día los rigen las constituciones en la mayoría de los casos. Entonces, y eso, por ejemplo, me lleva a la independencia de Colombia y de Latinoamérica cuando decían viva el rey, abajo el mal gobierno. Eso me resuena mucho con estas obras de ficción, con monarquías ficticias, por ejemplo, con Game of Thrones. ¿Qué pasaría si en serio, en vez de decir King in the North, hubieran dicho viva el rey, abajo el mal gobierno? O sea, viva Daenerys, abajo el mal gobierno. Queremos un rey, pero queremos un buen gobierno con ese rey, no sé. Sí, es que esa parte, por ejemplo, es muy interesante ver. Cuando yo veía películas o series que hablaban sobre eso, vuelvo y digo, ¿no? Los conflictos entre las personas. Obviamente, pues es lo que van a vender, ¿no? Pero siento que se ha romantizado mucho
y sobre todo con los escritos del siglo XIX sobre los reyes y como estas grandes tragedias de Shakespeare, pues han vuelto a que las monarquías estaban envueltas en una serie de vaivenes, de suplicios, de conspiraciones, y puede que sí, pero pues también había todo un ejercicio político detrás. Uno, para mantener esa monarquía absoluta, para mantener a estos nobles dentro del poder que estaban ejerciendo. Uh-huh. Y esto no se ve reflejado en las series. Por ejemplo, en Game of Thrones, un profesor decía que es que así era la época medieval. Obviamente él no era medievalista, él no tenía grandes conocimientos de la Edad Media, pero pues para él estaba representado pues todas las obras que él había leído. Sería muy interesante analizar cuál sería el papel de un intelectual basándose en una investigación histórica. Lo matan. Pues algo que quería resaltar de esto es que, pues, obviamente para crear monarquías ficticias, pues, tienen que pues, salir de las reales, ¿no? Entonces, pues, a mí me flasheó re fuerte cuando me di cuenta que Game of Thrones está muy inspirada en la Guerra de las Rosas, que fue la guerra entre los Lancaster y los York, si no estoy mal. Sí. Entonces, pues, bueno, que cada casa tenía el logo, ¿cómo se llame? Era la rosa, el entonces emblema. por eso la guerra de las rosas. Eso, el emblema. Entonces, pues, claro, es que El cuando dijo la eso, marca. tiene todo el sentido del mundo. El escudito. O sea, Game of Thrones hubiera terminado si, pues, hubieran creado una nueva casa entre, no sé, los Stark. Pero sí, no sé. Sí, a mí la verdad, Game of Thrones, cuando uno se pone a pensarlo como muestra la monarquía, es muy interesante porque muestran primero el rey de Westeros, pues que cuando comenzamos es Robert Baratheon, que usurpó el trono, o sea, en una guerra, o sea, llegó, digamos, entre comillas, legítimamente al poder, usurpado, o sea, bajándose al rey anterior. Sí. Literalmente. Y creó una nueva dinastía. Entonces ahí ya tenemos como ese concepto de dinastías, de casas, de diferentes dinastías, de diferentes hijos, de los hijos, de los hijos. Muy chistoso también que sean tan endógamos, tanto los Targaryen como los Lannister. Pero también vemos otros tipos de gobierno. Tenemos a los Khal del Dothraki, o sea, a Jason Momoa. Lo tenemos a él también. Y él no es como tal un rey, es un líder que se elige a punta de puño. O sea, está ahí porque es el más fuerte. Entonces ahí volvemos a lo que habíamos dicho de las monarquías antes de que llegó básicamente por una meritocracia. Si a los Dothraki se les olvidara, o bueno, si los Dothraki empezaran a creer que el hijo de Khal Drogo va a tener los mismos atributos de él solo por ser el hijo, sin que se los demuestre peleando contra todas las demás personas, pues ahí ya se crea una monarquía hereditaria. Y tenemos también el ejemplo de los salvajes, entre comillas, de los salvajes en el norte, al norte del muro, que tenían también un rey, pero que era un rey que ellos mismos habían elegido, porque fue el que los organizó y los unificó. Y además de eso tenemos todos los dramas de las casas y las familias, que son básicamente la corte real, y pues que eso realmente sucedía. Sí. Y ahí, viendo uno de los videos que ustedes nos mostraron, me di cuenta que los Stark son unas gonorreas, o sea, Sí. o sea, son los protagonistas, pero como nobles y como monarcas son unas gonorreas, porque arman guerras a lo maldita sea, hacen que se muera su gente a lo maldita sea, declaran la independencia porque se les dio la puta gana. Porque se me canta el culo. Y porque no querían responderle a ciertos monarcas, arman la chupame el culo porque quieren, porque son los protagonistas, porque son los nobles, los dueños de toda esa gente. Se me hace chistoso que en el norte pues también haya como una vaina de lealtad, de que los nobles menores, como los líderes de las familias del norte, digan como no quiero pelear porque no sé qué y demás, pero igual los obligan básicamente. Y ya para terminar lo de Game of Thrones, pues Daenerys al principio se presenta como, pues primero como el underdog, entonces uno dice como, ay sí, qué chimba que ella sea reina, no sé qué, porque además, bueno, sí, se lo merece, porque es la familia, entonces ahí tenemos también una noción de sangre, no tanto de meritocracia, sino lo hereditario, que ella se merecía el trono por su sangre, porque era
hija de, pues ella era una Targaryen, entonces se merecía porque, y ella lo dice varias veces al principio de la serie, como yo soy descendiente de fulanito y de sutanito y todos mis títulos y no sé qué, y me lo merezco porque soy la verga. Pero al principio de la serie también no la muestran como una monarca que va a ser, entre comillas, benevolente, inherentemente benevolente, porque muestran que hace cosas por el pueblo, ¿sí? O sea, la muestran como una persona amigable al pueblo y al final... Populista. ¿Cómo subvertieron a ese personaje? Porque pues la vieja se vuelve loca de poder. O sea, empieza a decir como quiero un guardia rudo y luego uno débil, uno rudo, débil, débil, rudo, débil, 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 rudo. O sea, la vieja se vuelve loca y eso pues también es como pues la moraleja de el poder corrompe. Tal vez no lo hicieron de la mejor forma Sí, el en cuanto a la problema fue escritura. la ejecución. Ajá. Pero pues el mensaje está ahí, el mensaje está en que pues el poder corrompe y solamente porque el hecho de que ella, entre comillas, sea la legítima soberana, o sea que técnicamente en papel ella debería ser la reina, no quiere decir que eso esté bien y que tener una monarquía sea bueno. Y ya, eso era lo que quería decir de Game of Thrones. Gracias por escuchar mi rant. O sea, a los Lannister siempre nos los mostraron que eran unos hijueputas con todos, o sea, era por igual, mientras que los Stark eran unos hijueputas con los demás, con la familia, y no somos una familia, uy, unidos por siempre. Entonces eso te hace sentir a ti como, como no sé, como la ternura, como no, sí son buenas personas, pero pues lo que ustedes ya estaban diciendo como líderes, no lo eran, y pues Daenerys, Emilia Clarke es divina, la amo, pero Bryce Savior all the way. En serio, yo no puedo soportar eso. Y otra cosa sobre el final de Game of Thrones es que finalmente eligen a un rey por meritocracia. O sea, eligen a... No puedo creer que esto en serio haya pasado Bran Stark No. porque es el que más sabe. Y vale, listo. Fue una gran historia. O sea, me parece interesante como todas las movidas que hicieron en cuanto a representar cómo funciona una monarquía. Es muy bacano porque se ven muchas cosas. Y se habla de ciudades libres, se habla también de consejos de personas sabias, es decir, que no hay formas de organizarse que no son monarquía, sino que son otro tipo de cosas. Eso me parece muy interesante de Game of Thrones y la verdad sí quiero ver cómo van a explorar eso también en la serie esta de los Targaryen. Al igual el final, o sea, sí, Bran queda en el poder, pero ellos dicen, vamos a seguir eligiendo, o sea, ahí se acabó la monarquía, ¿no? La verdad no me acuerdo, yo para ese punto ya estaba tan desconectada de la serie que fue Sí, como, la vi, como esa en no mierda, me hijo de acuerdo, ya. putas. Yo quería hablar también un poco de otras representaciones de monarquía en Avatar, porque pues el Reino Fuego básicamente representa lo que es un monarca tirano, lo que es un monarca absoluto, sobre todo en los últimos 3 capítulos, que es cuando el man se corona como el rey Fénix, Sí. que ya es como este hijo de puta ya... Está Y loco. que además representa como la monarquía también va muy de la mano con el imperialismo, con el imperio. Sí. Por el lado del Reino Fuego y por el lado del Reino Tierra, me parece muy Así. interesante también, pues que es una monarquía, pues es básicamente como una ciudad-estado, más o menos, porque el Reino Tierra es muy grande y el man nunca había salido de ahí, pero también me parece chistoso como hay una noción como de deep state, como una teoría de conspiración de que el rey es solo un títere para manejarlo, el verdadero estado que está detrás de él, que resultó ser muy cierta en ese caso. Y cómo Sí. sigue habiendo monarquía después de eso, o sea, como después Sí. de todo lo que sucedió, todavía hay un señor del fuego, todavía hay un rey tierra, todavía hay, y bueno, y Ciudad República, pues como su nombre lo dice, es una república, pero pues sí, que el señor del fuego es un déspota, o sea, es como, incluso ni siquiera el señor del fuego Sai, sino desde Azulon. O sea, Ujú. los hijos eran unos déspotas que querían expandirse a lo que diera. O sea, hay una élite también, como una especie de corte de personas de élite dentro de la misma Nación del Fuego. He dicho Reino Fuego muchas veces, no, es Nación del Fuego, ¿no? Es Nación del Fuego. Es Nación del Sí. Fuego, sí. Sí, Nación del Fuego. Un chistoso que se perciban como nación. Porque además también tiene una figura que no hemos hablado mucho, aunque Elvis lo dijo un poquito, y es como la de las personas sabias que están alrededor del monarca, como
las dos gemelas viejitas que son las que lo aconsejan. Cuando Zuko queda en el poder, pues a mí me interesa, y porque pues yo todo lo relaciono con Star Wars, que queden muy de la mano el Fire Lord, o sea, Zuko, con Aang, y pues que Aang sea el avatar y todo esto es muy parecido, por ejemplo, a la República de Star Wars con los Jedi. O sea, tienen que estar el poder y, o sea, como el poder constitucional, no sé si lo estoy diciendo bien, y también como el poder de armas, como de protección, porque, o sea, imagínense si en el final Ángel le hubiera dicho, no, usted no va a quedar de Señor del Fuego, o sea, su familia ha hecho mucho daño, ¿no? Va a cambiar las cosas, o sea, hubiera sido una guerra entre como los poderes religiosos y monárquicos. Entonces, pues sí, no sé, que siempre esté muy de la mano como el símbolo religioso con el símbolo político. Es interesante. Yo quería hablar también del Señor de los Anillos, como que lo tocamos muy por encima, pero es que igual el Señor de los Anillos es como fundamental en cuanto a fantasía, y parece que Tolkien en serio no supiera cómo más organizar una sociedad si no era con monarquías, porque todos tienen monarquía. O sea, la historia de Aragorn, que es como la principal, el retorno del rey, se llama el libro completamente, pues el man se asume que porque él es el rey legítimo va a ser un buen monarca. Y pues sí, Aragorn es un tipazo, nadie le va a negar que el man es muy buena gente, churro, lo que quieran, pero pues no por eso quiere decir que el man sea bueno para gobernar. Tolkien básicamente nos dice como que el man es buen monarca porque lo lleva en la sangre, y pues no. Entonces ahí también se presenta esa figura de bondadoso por naturaleza, pero hay monarquías en todas partes. O sea, los enanos también se organizan básicamente por reyes. El otro reino de los humanos, Rohan, pues también tiene su rey. Incluso los malos tienen su propia monarquía, es decir, el líder de los Nazgûl es literalmente el rey brujo, el Witch King. Los elfos creo que también tienen cierta monarquía, aunque no estoy 100% seguro. Sé que en las edades anteriores de la Tierra Media sí era así. Y los únicos que no, pues, son los hobbits, que son como... Existen. No jodidos hippies. Sí, entonces... Básicamente. Se me hace muy interesante eso, y que también, o sea, no es solamente que en El Señor de los Anillos, sino en todo el mundo que creó Tolkien, todo se rige por monarquías, y por monarquías hereditarias, básicamente. Con eso de que lo lleva en la sangre, y pues hablando de Tolkien, me hace pensar un poquito en Narnia, y pues porque si es Lewis y Tolkien eran amigos, pues es que en Narnia la monarquía es extraña, porque el único requisito es ser un hijo de Adán y una hija de Eva, ¿sí? Entonces también se llevarían la sangre. O sea, sí, una vez que eres rey y reina de Narnia siempre serás rey y reina, pero pues ya no pertenecen a ese mundo. Pero Narnia creo que es como más un contexto religioso. Sí, ya veo esas similitudes, porque entonces se hace la similitud con Aslan y Jesús. Y al momento de leer los libros, cuando te transmiten, pues cuando C.S. Lewis te transmite lo que genera Aslan en uno sí lo siente. O sea, es muy bonito. Que porque transmite tranquilidad, pero al mismo tiempo te puede generar angustia y ese tipo de cosas por quién es Aslan, ¿sí? Y ahí también juega mucho, que es básicamente también lo que se ve en otros lados, y es la figura del elegido, ¿no? O sea, y normalmente el elegido está también destinado además a ser el rey. Y eso viene, por ejemplo, también desde las leyendas artúricas. Es el elegido, el que está destinado a ser el rey, y no se problematiza casi nunca eso. Y creo que aquí es al punto al que yo quería llegar después de poner tantos ejemplos, y era pues la pregunta clave de todos estos mundos de ficción es, pues bueno, ¿y la gente qué? Sí, o sea, la monarquía pues es un sistema bastante injusto, por más de que el monarca sea el más bacán de los bacanes, por más de que Aragorn se arrodille ante los hobbits. You bow to no one. Es como, uy, puta, que gonorrea. Pero por más de que el man sea así de bacán,
pues la monarquía es un sistema inherentemente injusto porque está basado en una estratificación social en la que unas personas necesariamente son más que otras personas, ¿sí? Y no estoy diciendo que nuestras democracias liberales sean perfectas y que la república ¿Por qué sea no? lo más, sí, porque pues no. Pero pues la monarquía especialmente es particularmente problemática precisamente por eso, porque están diciendo que estas personas son mejores que otras, por más que sea elegido y eso, pues, pero pues eso es democracia con más pasos, o con menos pasos tal vez. Cuando se problematiza realmente el papel de la monarquía en estas precisamente monarquías ficticias, y creo que debe haber pocos ejemplos en los que se problematice eso. Yo creo que podríamos plantearlo como una suposición o como mi suposición de todo es un fanfic. Entonces, desde la tradición oral, creo que para gente, no sé, de hace 1000 años, hubiera sido muy aburrido contarle a sus hijos historias de ellos mismos o de gente igual a ellos. Entonces siempre se quieren enaltecer al noble, al guerrero, al elegido. Entonces siento que desde ahí y ya después pues pasa primero la religión, ahí está. Después puede ser tradición oral y ya después imprenta. O pues por ejemplo, es que las monjas hacían fanfic con padres, o sea, comencemos con eso. Entonces, claro, es muy difícil tú contarle una historia a un niño o hasta ahorita de alguien normal, es que a nadie le importa a la gente normal. Entonces, pues creo que es eso. Es muy complejo recrear lo cotidiano. Y Exacto. incluso en las novelas colombianas sobre la colonia, que ha habido grandes investigaciones sobre lo cotidiano, como acercarse un poco desde la historia hacia el diario vivir de una persona en 1600, 1700. Es muy complejo y aquí vuelvo y reitero, ¿no? Se concentran mucho en los dramas, pues porque es mucho más sencillo coger un drama actual y adaptarlo a la fuerza en una época distinta. Sí, y siento que este tema de la monarquía es muy... A pesar de que hay, sí, por ejemplo, Juego de Tronos, en lo poco que he visto, qué pena volver a eso, pero es como el ejemplo como más allegado, más fresco que tengo. Hay un dinamismo muy bacano de la ciudad, ¿sí? O sea, uno ve en esas escenas cuando caminan, cuando se desplazan, uno ve a las personas, ¿no? Ve esa cotidianidad. Pero visto desde los ojos de la monarquía, pues no están. Entonces, en ese caso hay una representación muy buena ahí de ese diario vivir desde la visión de los monarcas, que es lo que nos quieren mostrar, ¿no? Por ejemplo, en Ankh, con el reino de la tierra, que es, sí, concuerdo, es una vaina loquísima, está dividida en sectores, ¿no? Hay como una estratificación muy marcada. Y ahí, de hecho, vemos un diario vivir, o un constante de las personas, pues muy envuelto hacia lo económico. Y pues Ankh pasa de lado a lado y nos va mostrando un poco más ese mundo. O sea, hay ciertos momentos en los que se puede ver, igual que en El Señor de los Anillos, también hay partes en las que se ve el camino del viajero y la relación con su entorno, estas nociones de los bosques y todo esto, ¿no? Del miedo que se percibía, bueno, en fin. Entonces siento que están ahí, hay varios intentos de demostrar eso, lo común y corriente, el pasar de los días, que siento que son, los días eran eternos, man. Siento que pero eran más parchados. Sí, no. Sí, no sé. era más parchado porque usted se levantaba, trabajaba en su terruño un ratico, se echaba a dormir un rato, luego se paraba, comía, se iba tal vez al mercado y ya, se echaba a dormir. ¿Usted cree que ellos se preocupaban porque que madrugara sería el coger Transmilenio? No, man. Entonces, en ese sentido, me parece más complejo representar el diario vivir. Hay obras históricas que se acercan mucho a eso y que siento que estas series deberían ponerle un poquito más cuidado, pues porque... Al Decamerón, al Boccaccio. Yo siento que George Martin sí leyó el Decamerón. Ajá, porque si no, esa vaina no tendría tanto sexo. En serio. Era algo que yo quería mencionar. Hay mucho sexo en hay cosas ficticias.
y más de monarcas. Hay un término que la verdad se me olvidó, que comenzó a salir como en los 70, que era como los libros que leían las esposas de amas de casa de Honocar, que era como, ok, no tengo nada que hacer, voy a leer esta novela sobre este rey, y era erotismo para las mujeres en la segunda ola del feminismo. Como lo que lee Rachel en Friends. Sí. Zelda looked at the chimney sweep. Her father, the vicar, wouldn't be home for hours. Her loins were burning. She threw caution to the wind and reached out and grabbed his... ¡Wow! Pero volviendo un poquito al punto de lo que estaba diciendo Luz, en el libro 3 de Avatar, en el capítulo cuando ellos van a la aldea del fuego, porque siempre nos dicen, no, todos los de la parte del fuego son malos y son relleno. Van a eso y están vuelto mierda, o sea, hay problemas ecológicos, todos son como, sí, ya sabemos que tú eres el Avatar, no nos importa porque estamos más jodidos, o sea, todo bien, usted vaya a derrotar a Ozai y ahí ya hablamos. Y pues, o sea, me pareció muy, muy genial como esa interpretación, porque, no sé, como que en las dictaduras o algo siempre se muestra como, claro, tuvieron un gran poder, pero ¿y la otra gente qué? La gente que no era rica, la gente que tenían que explotar pues para seguir siendo ricos. A mí con este tema del Señor del Fuego es muy gracioso, porque la idea de derrocar a un rey, y volvemos a lo mismo, ¿no? El rey bueno y el malo, que se derroca un rey, se pone otro y que ya, fin, se arreglaron los problemas, ¿no? Pues la devolución de tierras, eso debe ser un complejo. Yo acá sí. Hablo porque me leí los cómics de Avatar. Son malos, pero me los leí. Re bien. Y hay uno que no me acuerdo si es La Promesa, cuando, bueno, acaba la serie. Y pasan y pues todos están reunidos como en Ba Sing Se, como, bueno, ¿cómo nos vamos a distribuir las colonias de la Nación del Fuego que están en la Nación de Tierra? Entonces pues ellos dicen, no, pues tenemos que traernos a la gente de la Nación de Tierra, pues otra vez a la Nación de Tierra, y así nos dividimos y ya. Pero es mucho más complejo, porque ellos después pues van a conocer a gente. Y por ejemplo hay una muchacha que el papá es de la Nación del Fuego y la mamá es de la Nación de la Tierra. Y ella no tiene poderes, no es como Bolin, pero es como, no, es que yo nací acá, o sea, yo soy de las dos, quiéranlo o no. O sea, hubo como un mestizaje que ellos ignoraron por completo. Me acuerdo mucho que Aang era el que estaba como, no, nos tenemos que separar porque pues es la paz y yo no sé qué, y soy el Avatar, me hacen caso. Y Zuko estaba como, no, o sea... separatista. Sí, no, y pues Zuko estaba como, al comienzo estaba como, bueno, nos separamos, pero después comenzó a ver que la gente que era de la Nación del Fuego en realidad ya construyó su vida ahí. O sea, sería injusto volverlos a desplazarlos por la violencia otra vez en la Nación del Fuego, donde no iban a tener como las mismas oportunidades que ya habían pues favorecido pues en la Nación con la nueva colonia. Desplazados por la paz. Yo solo quiero decir que esto acabó muy gracioso, porque pues ahí Katara y Aang ya están juntos, y Katara, para hacer reaccionar a Aang, le dice como, yo cuando veo a esta gente nos veo un futuro de los dos, porque pues somos de diferentes naciones. Y Aang dice, oh sí, tienes razón, listo, next. Como ya dejemos así, las colonias van a seguir siendo colonias y ya. A mí me genera mucha curiosidad, y pues tal vez creo que esto es lo que yo quiero que quede también del episodio, y es la pregunta de ¿por qué en la fantasía medieval en general, o como en las monarquías ficticias, casi siempre se tiene a la monarquía como la única, pues casi siempre, como la única forma de gobierno, o que es la forma de gobierno predeterminada en las fantasías medievales? Si en la Edad Media hubo muchos experimentos que no eran monarquías, sobre todo en la Alta Edad Media, en la segunda mitad de la Edad Media, por ejemplo, las ciudades república. Eso me gusta, por ejemplo, que en Game of Thrones medio se menciona, como unas ciudades independientes, repúblicas, que son gobernadas por varias personas que son electas y demás, como la Siena del Trecento. Y también me gusta mucho esta escena de Monty Python y el Santo Grial, en la que pasa el rey y hay unos campesinos y los manes le dicen como, ¿quién putas es usted? Who the hell does he think he is? I'm your king. Well, I didn't vote for you.
You don't vote for kings? Well, how'd you become king then? Es muy chistosa, yo amo esa escena porque me parece que representa muy bien esa noción de por qué si estás contándome algo que tiene inspiración en la Edad Media, ¿por qué vas a la monarquía predeterminadamente? Y pues me parece muy interesante que las narrativas que siempre dicen como, no, hemos pasado 100 años esperando al hijo desaparecido del rey, es como, no, hemos estado esperando al rey, como, Suiri, en realidad lo que tú estabas diciendo, en realidad ustedes estaban probando con diferentes factores políticos para ver cuál resultaba, pero seguían esperando por la monarquía. En algunas narrativas de algunos libros está eso. Siento que es como lo que uno tiene predeterminado, ¿no? O sea, siento que cuando dicen que, la Edad Media es lo que uno piensa, ¿no? En la Edad Media uno siempre piensa como de que hubo gente que se montaba en los caballos, iba a pelear con las espadas, esas grandotas, los vestidos así súper grandes de las mujeres que tenían que usar corsé y todo eso. Siento que es más lo que tenemos en la mente a nivel social, lo que nos han impuesto. Entonces, siento que, o sea, sin importar de dónde venga ese desarrollo de historia, siempre va a haber ese trasfondo de pensar que una monarquía siempre se va a dar en la Edad Media o en películas de Edad Media. Y eso me parece clave porque, de todas formas, hemos hablado de monarquías de ficción, o sea, monarquías que en el mundo real no existieron. Pero de todas formas, por más ficción que sea, por más fantasía que sea, por más ciencia ficción que sea, nos siguen enseñando cosas sobre el pasado humano, ¿sí? Sí. Porque pues, de eso también se trata la literatura y las series y eso, se tratan de también enseñarnos cosas. Y esto también entra, o sea, esas nociones del pasado, esas nociones de la historia que tenemos en nuestras cabezas vienen de todo esto. Entonces, podría llegar a hacerse como un círculo vicioso, como dice Mariana, básicamente. Eso me parece súper, súper clave. Total, sí, son esos preconceptos, ¿no? Que ya uno se dispone. Entonces también la antigua Grecia, y uno piensa en algunas construcciones antiguas y que ellos se sentaban a filosofar, ¿sí? Pero es muy desacertada esa noción que uno tiene cuando ya se pone a leer o a investigar y se acerca incluso a las fuentes. Es un mundo totalmente distinto al que le pintan a uno las películas y las series. 重大なる放送があります。全国の聴取者の皆様、ご起立願います。 Dilo tuyo, Elvis. Los datos random. Y hoy tenemos un dato random de el bizcocho. Son 2 datos en uno. 2 por 1, vea. Como estamos hablando de monarquías, pues qué más que los virreinatos. Los virreinatos es una división territorial relativamente autónoma de un reino y están gobernadas por un virrey, quien es nombrado por el rey y representa el poder del rey en ese territorio. Entonces a él se le asignaba el deber de administrar y gobernar un país. Digamos que esto no está pensado como una colonia, sino más bien como una provincia, una extensión del imperio. Entonces, por lo tanto no es una colonia. Entonces hace parte del imperio, por lo tanto hace parte de la monarquía. Y aunque no lo crean, existieron múltiples virreinatos en el imperio chino, que el virrey era como un funcionario del gobierno central. Habían virreinatos en el imperio ruso, en el imperio británico, en fin, o sea, hay una cantidad de virreinatos. Porque cuando uno escucha virreinato, uno siempre le pone apellido de la Nueva Granada, de la Nueva España o del Perú. Y a veces del Río de la Plata. O sea, por lo menos yo escucho virreinato y yo lo único que pienso es en el Imperio Español. Pienso mucho en no tenía ni puta idea que había más. Entonces, esto no habla Juego de Tronos. Ay. No, en Juego de Tronos no había virreinato. Listo, entonces tenemos como esta nueva forma, como lo dijo José, aquí hubo un virreinato de la Nueva Granada que fue creado en 1717 por Felipe V. Y pues esto estaba, digamos que pensado dentro de una nueva política de control territorial.
este virreinato pues lo conformaba lo que ahorita es Colombia, Venezuela, Ecuador, Panamá y la Guyana francesa. Tuvimos alrededor de 17 virreyes y una junta del gobierno, pues hasta el momento en que pues viene toda esta ola independentista y viene Simón Bolívar con sus locuras. Con sus locuras. Dato random dentro del dato random. Un virrey llamado Juan de Torresar Díaz Pimienta, quien fue un brigadier del Ejército Real, caballero de la Orden de Carlos III y gobernador de Cartagena en 2 ocasiones, es designado en 1781 como virrey. Entonces el man estaba en Cartagena, decide y emprende el viaje hacia Honda para luego llegar a Santa Fe, cosa que ese viaje tocaba dejar firmado el testamento porque uno no sabía si... Básicamente como cuando uno sale ahorita en Bogotá, ¿no? Toca dejar firmado algo porque uno no sabe si vuelve. Entonces se cuentan las calles. Es verdad. Doy fe. Que este man, Pimienta, pues fue recibido ahí en Honda por un personaje muy conocido que era el arzobispo Antonio Caballero y Góngora, que se rumora era la segunda opción para ser el virrey. Entonces este man lo acompaña y en el camino, pues el man lo recibe con todos los honores y no sé qué, pues era el virrey, ¿no? Y cuando empiezan a comer, este arzobispo, dicen las malas lenguas, el man no come, dice que está enfermo del estómago y que no puede comer. Caso contrario, que el señor Juan Díaz de Pimienta decide comer, pues porque él se siente bien. Por desgracia, a lo largo del camino, pues el virrey empieza a decir que se siente muy mal, que le duele mucho el estómago. Le cayeron pesados frijoles. Los frijolitos con lechita. Muere el 11 de junio de 1782. Su causa oficial de muerte fue una infección que se cree pudo ser envenenado por el arzobispo. Un mes después, ese arzobispo es nombrado virrey. Curioso. ¿Coincidencia? No lo creo. Ese es mi dato random. Parce, eso es un capítulo de Juego de Tronos como con un poquito más de humor. Es ahí donde yo decía que no estaba tan alejado Juego de Tronos de estas conspiraciones, que las sabían. Sí, total. O sea que total, mi profesor que sí sabía. tenía razón cuando decía que la Edad Media era buena. Sí, sobre todo por los dragones, ¿no? La gente de hielo. Por la gente de hielo. Porque la Edad Media ocurrió en una pequeña era del hielo que hubo en los siglos pasados. Después de ahí que está. Manfred rescatara a un niño judío, pues. Bueno, y nuestras queridas invitadas tenían algo también para contarnos. No tiene tanta correlación con el capítulo, pero pues lo quería decir porque es la historia, es lo que más me gusta de estudiar música, es que todo lo veo como gossipear y ya, y sigo con mi vida. Entonces yo quería contar el triángulo amoroso romántico, es que el de Crepúsculo se queda en pañales, señores, se los juro. El triángulo es Clara Schumann, Robert Schumann y Brahms. ¿Cómo se llama Brahms? Bueno, ¿cómo se llama Brahms? La verdad era muy lindo de joven. El caso es que, bueno, Clara es una pianista muy, muy tesa. Pero pues era mujer, el romanticismo, como 1800 tal vez. Y nada, pues el papá también era muy teso pianista y él era el maestro de Robert. Entonces pues ellos se conocieron, Robert se le estaba parlando, se iban a casar y el papá le dijo que no iba a dejar que se casara con Robert, que qué le pasaba, que estaba loca. Se tuvieron que casar a escondidas. Y pues Robert era muy amigo de Brahms y Brahms tenía un crush por Clara re fuerte. Ustedes pues buscan, la verdad es que Robert Schumann tuvo muchos problemas de salud mental, trató de suicidarse varias veces, una vez casi lo logra. Y pues ahí lo mandaron como a un psiquiátrico. Y Brahms toda la vida estuvo cuidando de Clara. Entonces le mandaba cartas de amor como, oye, él está en un psiquiatra, tú ven conmigo. Y ella le decía que no, que ella era muy fiel, devota pues a su esposo. La verdad no sé por qué, porque ustedes vayan a buscar fotos. Robert era feo y Brahms estaba bueno. Y nada, como que Pero así... es que Robert tenía unos dedos. Tocaba el piano como nadie más. Porque lo que pasa es que, o sea, Robert Schumann era muy buen compositor y lo que pasa es que el pendejo trató de... Ustedes ven el dedo medio y el anular están conectados por los mismos músculos. Él intentó
crear una máquina que separara esos dos músculos para ser más ágil tocando. Se dañó los nervios de esos músculos y Clara era la que seguía tocando las obras que él componía, porque él no podía tocar porque se jodió las manos por querer ser virtuoso. Entonces, el verdadero cyberpunk, ahí como haciéndose modificaciones manuales para corporales. Y pues obviamente no pudo. Como que Bram siempre estuvo muy, muy pendiente de Clara. En serio, le decía a sus amigos como en serio yo la amo. Él siempre estaba buscando por aprobación de ella. O sea, tenía una obra y era como, ven, escúchala. Y a lo último, cuando ella murió, él le dedicó, se llama el intermezzo en La mayor. Es el opus 118 número 2. Es muy bello y está dedicado a ella. O sea, Brahms tiene muchas obras dedicadas a ella, pero esta fue porque, si no estoy mal, porque ella se murió. Y se la dedicó. Muy denso. Sí, o sea, es muy triste. Y pues también se dice, Clara y Robert tenían como unos recopilatorios de los dos que decían como, ay, pues son los esposos músicos Yuppie. Pero la verdad es que se sospecha que muchas de las obras que dicen que son de Robert, en realidad son de Clara. Que él se las robaba. Ah, claro. Entonces, clásico, ese era mi dato. Vayan a escuchar a Clara y a Brahms. Vayan a escuchar también el segundo, pues la segunda parte de este episodio cuando salga en el feed de It's Cheesy Like a Cliché, para escucharlo todo sobre las monarquías reales que se han representado en la cultura pop, que es como todo lo contrario a lo que hablamos hoy. Sí. Todo lo contrario, pero lo mismo. Y pues nada, muchas gracias por escuchar Random Access History. Si nos quieren apoyar más, lo mejor que pueden hacer es recomendar este podcast con sus amigos, colegas, familiares, monarcas y hasta con desconocidos. También pueden seguirnos en Facebook, Twitter e Instagram como @podcastrah de Random Access History. Además pueden unirse a nuestra comunidad de Discord para charlar y compartir memes. Y si quieren ayudarnos aún más, pueden apoyarnos monetariamente siendo nuestros mecenas en patreon.com/Random Access History. Su apoyo nos ayuda a mejorar y a sostener este proyecto a lo largo del tiempo. Un agradecimiento especial a Sergio Tovar por su música y a It's Cheesy Like a Cliché por estar aquí. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes por tenernos aquí. De nuevo, muchas gracias por escuchar y se despiden como siempre. Quien les habla, Elvis con Z Rojas. Y José Nicolás Jaramillo, @JoséGeekLML en todas las plataformas. Goodbye.